Mando un saludo a los amigos perdón, del canal y especialmente de México, que son los que más visitan el canal, así que muchas gracias. Vamos a continuar con el señor Sidram, con el tema del conocimiento propio o autoconocimiento, autotransformación y el librito, los pensamientos para aspirantes. Y este entiendo que sería el primera serie. El que vimos anteriormente fue segunda serie. Pero como tenemos el archivo, vamos a compartirlo. Dice, está capítulo 1, confianza de conocimiento propio, confianza en sí mismo, realización del ser. Vamos a subir acá un poquito. Dice, el conocimiento propio es la única base para cualquier cambio profundo o transformación en uno mismo. El conocimiento propio es la única base para cualquier cambio profundo o transformación en uno mismo, que debe venir de dentro si ha de perdurar y tener la cualidad espiritual pura que no puede marchitarse ni languidecer. Ahora vamos a ir punto por punto. El conocimiento propio es la única base para cualquier cambio profundo o transformación en uno mismo. Eh, Como venimos estudiando con Krishnamurti, ¿no es cierto? Con los audios de Taimi, también por ahí que están en el Raya Yoga, eh, todos los problemas surgen en uno mismo, digamos, todos están en la percepción derivada de las limitaciones de la mente, de las emociones o la actividad de la personalidad, el yo personal. ¿Por qué? Porque la percepción del mundo externo depende de los contenidos de nuestra propia conciencia. Si nuestra conciencia está muy extremadamente limitada, ¿no es cierto? En un estado muy bajo de fragmentación, diferenciación o material, todos los problemas se derivan de esa limitación personal de percepción. Por lo tanto, si no hay un proceso interno de desarrollo, eh, no puede haber no hay ningún base que pueda generar un cambio fundamental o radical o significativo. Este debe ocurrir en uno mismo. Todos los procesos externos, políticos, económicos, sociales, son desde esta perspectiva superficiales. Van a ir y venir de manera cíclica, ¿ya? Entonces, la única base fundamental de cambio es uno mismo. ¿Mm? Conocimiento propio es la única base, no hay otra, para cualquier cambio profundo, transformación en uno mismo. Esto es muy interesante, ¿no? En la percepción de nosotros mismos en la vida de relación, ¿no es cierto? Como nos dice Krishnamurti, que debe venir de dentro. Esto es muy interesante porque uno dice, no, estoy buscando afuera, ¿verdad? Estoy buscando afuera, pudiera buscar afuera algo que me ayude.
Por supuesto que uno puede leer, estudiar, escuchar y debe hacerlo, ¿cierto? Estudiar, escuchar, pero esos son indicios para ir adentro de uno. Una buena enseñanza es la que nos centra en nuestro interior. Una buena enseñanza es la que nos hace eh, inclinarnos en los puntos clave de nuestro propio desarrollo, no para depender de alguien o para seguir a alguien de manera ciega o de manera fanática, sino que una buena enseñanza que tenga verdad en ella nos señala hacia adentro, hacia nosotros mismos, y nos da independencia y autonomía, y nos hace más maduros. Conocimiento propio es la única base para cualquier cambio profundo o transformación en uno mismo que debe venir de dentro. Si ha de perdurar, si ha de perdurar, porque lo que viene de afuera no perdura, ¿verdad? Lo externo es impermanente, no perdura, y tener la cualidad espiritual pura, y tener la cualidad espiritual pura que no puede marchitarse ni languidecer. Todo lo externo carece de esa cualidad espiritual y todo lo externo, psíquico, mental, emocional o físico, se marchita, envejece, muere, languidece. Las estructuras sociales, todo lo que ocurre en el mundo, se marchita. En cambio, lo que viene de dentro de nosotros, desde el autoconocimiento, tiene una cualidad que no se puede marchitar, ni languidecer, sino que es una cualidad siempre nueva, como vimos en uno de los podcasts de Krishnamurti, cuando hablamos de la mente de Krishnamurti, lo que viene de dentro es siempre nuevo. Esa es la cualidad de la espiritualidad, que es siempre nuevo, no viene de la memoria, no viene del pasado, por eso que es realmente fuerte y consistente. Perdón. Muy interesante este pensamiento que da para realmente reflexionar. ¿Mm? Si estamos bien fundamentados en el conocimiento de sí mismo. Debemos aprender a caminar a la luz interna de nosotros mismos. Vamos al pensamiento 2, porque vamos a ir complementando. Debemos aprender a caminar a la luz interna de nosotros mismos, aunque al presente esa luz pueda ser débil y apagada. O sea, tenemos que mirar la realidad con nuestra propia luz, con nuestro propio discernimiento, aunque no tengamos mucho discernimiento, pero tenemos que aprender a desarrollarlo, a mirar la realidad desde nosotros mismos de manera independiente, no con la luz, comillas, de otros. No porque no podamos conversar, dialogar o escuchar, ¿no es cierto? Pero si en nosotros no hay luz, tampoco podemos ver lo verdadero y lo falso fuera de nosotros. No podemos distinguir lo que se nos dice como verdadero o falso. No podemos verlo, no sabemos lo que es. Yo puedo leer un libro, una enseñanza, asistir a una conferencia, ir a un grupo, una institución, pero si no tengo esa luz interna, no sé a lo que voy, no sé lo que me están diciendo. Puede sonar agradable al oído, puede sonar espectacular, puede ser, o puede ser todo una estafa, como puede ocurrir en el mundo. Una, nos podemos encontrar en el mundo con toda clase de situaciones. ¿Ah? Entonces, tenemos que aprender a caminar a la luz interna de nosotros mismos. Miren qué interesante. Esto es súper interesante lo que nos está diciendo Sirram. ¿Ah? Porque
Hasta que no tengamos esa luz, que en el fondo es un símil de discernimiento interior, no podemos saber lo que vemos, verdadero o falso. Porque quizá intelectualmente podemos decir, sí, esto es razonable, no es razonable, pero el intelecto, eh, sin ese discernimiento interior, no sabe realmente lo que está viendo. Por eso dice Sirram, debemos aprender a caminar a la luz interna de nosotros mismos, aunque al presente esa luz pueda ser débil y apagada. No sabemos a dónde van los demás. ¿Mm? No sabemos a dónde van si no tenemos esa luz interior, ese discernimiento, esa percepción. Por eso que tenemos que desarrollarla de manera autónoma, independiente. Porque estamos en realidad acá para el autodesenvolvimiento, para el autodesarrollo. Para eso estamos acá. Eso dice la enseñanza, ¿no es cierto?, esotérica. El conocimiento del mundo externo tiene que equilibrarse por el conocimiento propio. Cuando uno cava profundo dentro de sí mismo, comenzará a sentir allí la identidad básica de la vida y la unidad de toda la humanidad. Mire, esto es muy interesante. Uno puede adquirir toda clase de conocimiento, por ejemplo, como esto mismo que estamos estudiando, ¿no es cierto? Conocimiento de estos pensamientos para aspirantes a la vida espiritual de Sri-Ram, o lo que hemos estudiado con Krishnamurti o con el señor Ikataimi. Son conocimiento que viene de afuera, ¿ya? Eso es real. Pero hoy se tiene que equilibrarse por el conocimiento propio. O sea, lo que nos viene de adentro de nosotros para ver realmente si hay verdad o no en esto, si se revela. Y para eso se requiere el pensamiento 2, caminar a la luz interna de nosotros mismos. Eso que, claro, hay una percepción hacia afuera que si tiene esa luz interna, podemos ver si es verdadero o falso, si tiene la cualidad de lo verdadero o es falso. Entonces todo depende de ese discernimiento. Miren lo que dice después, dice, cuando uno cava profundo dentro de sí mismo, comenzará a sentir allí la identidad básica de la vida, la identidad básica de la vida. Cuando uno cava profundo dentro de sí mismo. Esto es muy interesante porque estamos vueltos hacia afuera. Nuestra conciencia está en un estado de exteriorización permanente, un movimiento mental que va hacia afuera, desde la mente hacia los sentidos, lo que llamaba Krishnamurti el devenir psicológico, ese proceso permanente de proyectar hacia afuera los contenidos que tenemos dentro. En la yoga eso se denomina un estado de distracción, una especie de enfermedad mental, de exteriorización, que mantiene la mente en un estado agitado. Entonces por eso es difícil ir adentro de nosotros mismos. Ir hacia adentro requiere todo un proceso de desarrollo personal, individual, de maduración, de ir poco a poco dándose cuenta que fuera de nosotros, que tenemos que vivir en el mundo, pero no ser del mundo, como decía Krishnamurti, ¿no es cierto? Y comenzar a cultivar nuestra vida interior que está completamente inexplorada en la mayoría de nosotros, porque no podemos estar sentados un rato, media hora, una hora, con nosotros mismos, no podemos parar, no podemos estar quietos, tenemos que estar continuamente pensando, sintiendo y moviéndonos, no podemos estar tranquilos por ese estado mental agitado, por esa neurosis permanente, como decía Krishnamurti. Entonces, dice, cuando uno cava, o sea, si uno va hacia adentro y trabaja hacia adentro, profundo dentro de sí mismo, en algún momento comenzará a sentir allí la identidad básica de la vida, nuestro verdadero ser, nuestra verdadera naturaleza superior. Y posteriormente dice, y la unidad de toda la humanidad. O sea, hay estados de conciencia superiores trascendentes integrados, estados integrados de conciencia en lo profundo de nuestro ser,
que son estados unitarios, estados integrados donde esa conciencia se expande a la totalidad. Entonces hay una percepción unitaria de todo, no solo de la humanidad, sino de toda la naturaleza, de todo en el universo. Ese es el fundamento de toda esta enseñanza, ¿ya? La realización o la autorrealización de esa unidad, de ese estado integrado superior. ¿Mm? 4 dice, esa identidad compuesta, o sea, todo lo contrario, porque esa unidad básica, esencial, es un estado no condicionado, o sea, un estado no dependiente, es un estado integrado, un estado autónomo. En cambio, la identidad compuesta, o sea, el yo personal es una entidad compuesta de varios elementos que se congregan y se disgregan. El yo es impermanente, la personalidad es temporal. Esa identidad compuesta, el yo, pierde su identidad y poder, ¿va? El poder de atraparnos, ¿no es cierto? Cuando uno descubre por sí mismo los diferentes elementos que lo constituyen. O sea, podemos ver que vemos que la personalidad en su conjunto es meramente un campo de experiencia, un campo de percepción que se disgrega y que cumple con su rol, su utilidad, pero ya no es, ya no es el centro básico de nuestro ser y nuestra experiencia, ¿m? Sino que esa naturaleza superior interna que podría revelar eventualmente. Vamos a terminar con el número 5. Vamos con el 6 también. Dice, la confianza en sí mismo implica la no dependencia psicológica en nada externo a uno mismo. Miren, miren qué fuerte esto que dice Sirran. La confianza en sí mismo implica la no dependencia psicológica en nada externo a uno mismo. Tal no dependencia acaba con el temor y le confiere una dignidad que es completamente natural a quien logra tal condición. O sea, en nuestra naturaleza superior, espiritual, divina, si ustedes quieren denominarla de esa manera, porque son en realidad solamente conceptos de algo que sería nuestra verdadera esencia, genera un estado de autonomía, de independencia, de plenitud completa y total, que viene de lo que es un estado integrado, de un estado no condicionado. Y eso hace que no haya dependencias, temores, deseos personales. O sea, eso ya es una completa transformación. ¿M? Porque ya está en un estado completo, íntegro, no fragmentario, no divisivo, no dependiente de patrones del pensamiento. ¿M? Tal no dependencia acaba con el temor, por supuesto, porque el temor es propio de un estado fragmentario. Si estamos, si lo que se revela, lo que se desarrolla es un estado no condicionado o un estado integrado, ya no puede haber miedo en esa conciencia porque no está fragmentada. Y le confiere una dignidad que es completamente natural. No es una dignidad de la personalidad, no es una dignidad o de orgullo, no es una cosa vanidosa, es un estado que emana desde lo real, desde lo unitario, desde lo integrado. Una dignidad que es completamente natural a quien logra tal condición, tal estado interno, ¿cierto? Muy, muy interesante. El conocimiento propio, aún en sus comienzos, da lugar a la sabiduría. ¿Mm? El conocimiento propio, aún en sus comienzos, da lugar a la sabiduría, ¿cierto?
Eh, por eso es lo fundamental, ¿no es cierto?, que es este tema del conocimiento de sí mismo como eje central de cualquier desarrollo interno, espiritual, y porque es realmente la roca, la piedra sólida donde se puede trabajar y donde están nuestros problemas, nuestros conflictos, no están fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. ¿Ah? Muy interesante estos pensamientos del señor Sirram y lo vamos a dejar hasta acá y nos encontramos en un próximo podcast. Un gran saludo, que estén muy bien.